La ciudad de Urgell, la Seu d'Urgell, ha sido desde tiempos ancestrales un cruce de caminos en las rutas que atraviesan y comunican los Pirineos. A lo largo de los siglos ha sido la cuna y a la vez el corazón de un país. Sus calles muestran las huellas de civilización de un poema épico que narra la aventura de los Pirineos y su gente. Las escasas evidencias arqueológicas estudiadas nos indican que en tiempo de los romanos la llanura del Urgellet albergaba varios asentamientos agrarios de dimensiones indeterminadas. Situada sobre una terraza fluvial entre los ríos Segra y Valira, la llanura era un territorio fértil y bien irrigado que así lo permitía. Yacimientos más o menos próximos, como el del Guleró en la Sierra del Cadí, nos indican que el Urgellet estaba bien articulado con el mundo romano. De hecho, se hallaba en un cruce del camino que comunicaba Ilerda, Lérida, con Iula Líbica, Llibia y la llanura del Rosellón. En el siglo VI, las nuevas autoridades visigodas impulsan la creación del obispado de Urgell, que marcaría para siempre la historia del territorio. Parece ser que detrás del nuevo obispado había la intención o la necesidad de garantizar el control de los Pirineos por parte de la joven monarquía. El primer obispo de Urgell documentado es Justo, que en el año 531 acudía a un concilio en Toledo. El nuevo obispado pedía la construcción de una catedral de Urgell, la primera de 4 que conocemos. Ignoramos el lugar donde fue construida, pero es probable que estuviera en el mismo emplazamiento de la actual. La catedral se convirtió en un potente foco cultural del cual destacarían figuras como el propio obispo Justo y el obispo Félix, quien hacia el año 800 polemizó con los principales intelectuales de la Europa carolingia. A lo largo del siglo IX, los Pirineos entraron en el área de influencia carolingia. Los monarcas carolingios designaron a los condes de Urgell como agentes propios en aquel territorio. La catedral fue destruida en una incursión sarracena en el año 793 y sería reconstruida en esta ocasión con seguridad en el emplazamiento de la actual. El núcleo desarrollado alrededor de la catedral se llamaría Vila Bella, Villa Vieja, en un futuro. Ermengol, obispo de Urgell desde el año 1010, es portador de un ambicioso programa de reformas que cambiará la fisonomía de la Seu d'Urgell para siempre. Por un lado, reforma su iglesia, con la constitución de una canónica regular, e incorpora la jurisdicción de la Seu d'Urgell a los dominios de la iglesia. Movido por el afán de promover la villa episcopal, crea un mercado semanal y una feria, la primera documentada de la península ibérica. Asimismo, y para favorecer los intercambios de la Seu, patrocina la construcción de puentes y caminos por todo el territorio. El obispo Ermengol, elevado a los altares poco después de su muerte, promueve la construcción de una nueva catedral en la Seu d'Urgell y la rodea de un rosario de iglesias: Sant Miquel, Sant Pere, Santa Eulàlia y posiblemente el Sant Sepulcre. Crecen alrededor del templo principal con la voluntad de dar prestancia al centro episcopal y posiblemente atraer peregrinaje. Él mismo, el obispo Ermengol, es el primer obispo catalán que emprende el Camino de Santiago. Con la actividad de las ferias y mercados, la Seu d'Urgell se convierte en un centro económico de gran importancia. Durante los siglos XII y XIII la población crece y experimenta una especialización alrededor del negocio de la carne, la lana y los cueros. Paralelamente crece la hostilidad de los señores feudales más próximos y en el año 1196 el conde de Foix incendia la Seu y saquea la catedral. A pesar de todo, la ciudad se recupera e inicia su fortificación con la construcción de un primer recinto amurallado. Entre los siglos XIII y XIV la ciudad se consolida como un gran centro urbano. Los obispos son los señores de la ciudad y cuentan con sus propios oficiales que actúan en su nombre. Los vecinos, por su parte, están representados por 4 cónsules anuales designados en el marco del Consejo General, que apliega a los cabezas de familia en un ejercicio de autonomía municipal que no cesará de crecer y que se regulará en el año 1430 con la promulgación de las usanzas de la ciudad de Urgell. La nueva catedral, iniciada por el obispo Ot a principios del siglo XII e interrumpida por el saqueo del conde de Foix, define la trama y el perfil urbano de manera decisiva. A su alrededor está el claustro, las dependencias canonicales y el barrio de servicios, así como una serie de iglesias que la rodean.
El obispo también tiene su residencia muy cerca del conjunto. A partir del siglo XIII, la calle de los canónigos, se convierte en el eje más dinámico de la ciudad. Cerrada al norte y al sur por los portales de Andorra y de Soldevila, concentraba talleres y obradores de artesanos, y en la parte alta las casas de los canónigos, cuando dejaron de vivir en comunidad alrededor de la catedral a finales del siglo XIII. En la parte baja de la calle, muy cerca del portal de Soldevila, había un depósito de sal, donde se almacenaba la sal llegada de Cardona, indispensable para la conservación y el tratamiento de la carne. Al pie de la calle de los Canonges se alza el barrio de las Carnicerías, con el matadero y la calería, donde había un almacén de cal para eliminar los restos orgánicos de los animales. La barbacana del matadero cierra este nuevo barrio, pero el dinamismo de la ciudad genera la construcción de nuevas viviendas extramuros. Este nuevo sector recibirá el nombre de Barrio de Soldevila, que se irá extendiendo hacia el sur de forma progresiva. El crecimiento sostenido de la ciudad durante el siglo XIII provoca la urbanización del sector situado al este de la calle de los Canonges, que había sido el foso del aparato defensivo del siglo XIII y que se convertiría en la actual calle Mayor. Esta muralla del siglo XIII acabará convirtiéndose en pared medianera de las nuevas viviendas de los barrios de Tredós al oeste y de Soldevila al sur. Al norte, alrededor de la iglesia de San Miquel, se densifica la trama urbana. Nos hallamos en el barrio de Capdevila, que también participa del crecimiento y del dinamismo general de la población. Los obradores de los artesanos conviven con molinos de harina que aprovechan el agua de las acequias que derivan del Valira. Al sur está la antigua plaza de la Bubaría, donde se celebraba la feria del ganado. Fuera de las murallas, el convento de los dominicos del siglo XIII es derribado y trasladado intramuros para mayor seguridad. En pleno siglo XIV, la ciudad es un denso laberinto de callejuelas y eras donde viven centenares de personas que ejercen al servicio de unos alrededores amplios los más variados oficios: zurradores, barberos, albarderos, carniceros, saladores, arqueros, caldereros, carboneros, maestros del Talmud, médicos, notarios, procuradores, caballeros. Estos conviven con aquellos que desarrollan actividades en el entorno y con la población flotante, de paso o vinculada a ferias y actividades estacionales. Los documentos que nos han pervivido nos hablan de linajes de vecinos de otro tiempo. Sus ecos aún resuenan entre nosotros. Aquí vivían los Santagrata, Ramón Huguet, Farré y Graciona, una próspera familia de pañeros. Los Surmat, 3 generaciones de negociantes. Los hermanos Sartre, que compraban y vendían terrenos y construían y negociaban con la participación de sus socios. Abraham Yeo Cohen, patriarca de una familia judía sólidamente establecida en la ciudad de Urgell, dedicado al comercio y a los mercados ganaderos de la comarca y de Andorra. Astruc de Maceres, un activo banquero prestamista judío que se convirtió además en propietario de varias fincas. Guillem de Perarúa, el principal picapedrero de la SEU que trabajó intensamente y se hizo cargo de contratos de obras y de la gestión de materiales, trabajadores, aprendices y permisos de extracción en canteras y arenales para desarrollar todo tipo de encargos. Los Vilanova Ros, los carniceros más poderosos de la época. La familia de los Traballa, Amblar, Ramón y Amblarda, una familia acomodada con negocios varios y actividades relacionadas con molinos. Blanca de Bellsolà, la heredera del Mas de Bellsolà, propietaria de una gran parcela que al venderse fragmentada crea una puebla al oeste de la ciudad. Una heredera influyente que transmitió su nombre a su descendencia anteponiéndolo al del marido. Guillem Fàbrega, mercader, dedicado a la compraventa inmobiliaria y a la especulación del suelo y de los bienes inmuebles. Los archivos guardan memoria de ellos y de muchos otros. Es como si todavía estuvieran aquí con nosotros. A mediados del siglo XIV, la Seu d'Urgell es una dinámica ciudad que ejerce su capitalidad sobre una porción significativa del Pirineo catalán.
El comercio y las producciones ligadas a la ganadería, la carne, las salazones, el cuero, la lana y el queso impulsan la prosperidad de la ciudad. El casco urbano queda definitivamente consolidado y la ciudad exhibirá para siempre la huella de esos años de plenitud. La ciudad de Urgell de hoy se convierte en la heredera de esa aventura pirenaica y medieval que nos empuja con fuerza hacia nuevas aventuras de futuro.